Estoy empezando a grabar. Hoy día es 27 de agosto. Estamos en la segunda sesión de la charla sobre pensión por jubilación con el grupo de Fernando Gainza, que es el grupo de su maestría ¿Me corriges, por favor, Fernando? Es la maestría de Es el diplomado. diplomado en política liberal. Sí, el grupo Diplomado se llama de Renovación Liberal. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, nos quedamos hablando en la anterior sesión sobre los requisitos y quedamos en una parte donde íbamos ya a empezar a hablar sobre las AFPs y sobre los casos de lo que es jubilación. Me ha sucedido algo bien interesante esta semana. He leído una columna del Deber de una persona que era un supuestamente doctor en economía, que hablaba sobre el tema de las AFPs y decía básicamente en su artículo, no me acuerdo el nombre, la verdad, tampoco vale la pena hablar del pecador, simplemente del pecado, eh, decía, ah, y hacía un resumen del seminario en realidad que habían participado, donde estaba el Bonadonna y algunos de los ya conocidos, bueno, tengo que decir tristemente y célebremente conocidos analistas de pensiones, porque el Bonadonna, eh, yo creo que ya está muy viejito, está muy senil y anda diciendo disparates. Tantos disparates que, bueno, es muy criticado en las redes sociales, en los grupos de intelectuales. Tengo varios grupos de amigos que trabajan en finanzas, que trabajan en SAFIs, bancos, en las AFPs, etcétera, y lo deshacen totalmente al Bonadonna. El Bonadonna nunca fue técnico, pero siempre estuvo muy a un nivel muy jerárquico y nunca se ensució las manos en la normativa. Entonces, la verdad es que no entiende muy técnicamente muchas cosas y mete la pata por justamente esos temas. Entonces, básicamente, esta persona repetía un poco los errores de lo que decía el Bonadonna. Hablaba sobre una reestructuración de la jubilación y decía, habría que cambiar todo nuestro sistema de jubilación y tal vez copiar a uno de los mejores sistemas de jubilación, también basados en lo que es la capitalización social, capitalización individual, perdón, que el sistema de capitalización individual es, tú tienes tu cuenta y tú vas poniendo plata y tú al final, cuando te jubilas, el 30% de la plata que has acumulado en tu vida laboral dentro de esa cuenta previsional es por los aportes que vas poniendo cada mes vas aportando. Entonces, ese 30% del monto genera el otro 70%. El otro 70% es compuesto por los intereses que ha generado ese 30% durante los 30 años o 35 años que debería durar el modelo. Si la rentabilidad del modelo, la rentabilidad de lo que era el fondo de capitalización individual o lo que es ahora el fondo previsional o lo que son los fondos eh, de jubilación, etcétera, tuvieran una rentabilidad muy alta como la tenían justo cuando partió Gonzalo Sánchez de Lozada y salió de Bolivia, que estábamos hablando de que ya tenía un 12%, no hablemos del 14 ni el 15 que llegó alguna vez, sino solamente del 12. Podríamos nosotros jubilarnos eh, con prácticamente un 50% adicional del sueldo que nosotros estamos percibiendo. Si nosotros tuviéramos esa rentabilidad, incluso podríamos jubilarnos, eh, prácticamente podríamos jubilarnos unos, unos cuantos años más antes, por lo menos dependiendo de cada caso, obviamente, pero podríamos adelantar nuestra jubilación 5 o 10 años.
Y en vez de aportar 30, como lo que estipula los cálculos actuariales que se han hecho para el modelo, podríamos jubilarnos en 20 con el sueldo que estamos actualmente. Y si aportamos 30, podríamos tener esa jubilación mucho más gorda para nuestra jubilación. Pero tristemente, el sistema está generando unas tasas muy bajas. Las tasas muy bajas están siendo generadas para poder financiarse y poder financiar el gasto público del gobierno. En este caso, ahí yo les recomiendo chequearlo al Milton Friedman en YouTube, o seguramente ustedes que ya lo han debido ver, ustedes más bien me podrían hasta dar cátedra de lo que decía Milton Friedman. Y cómo manejaba especialmente la inflación, ¿no? Porque creo que Friedman se especializaba mucho en el tema de la inflación. Y por culpa de todas estas políticas, el fondo de capitalización individual y las AFPs y el modelo y todo el sistema de jubilaciones no funciona. No funciona. Generan huecos fiscales para el gobierno. ¿Cómo se generan estos huecos fiscales? Primero, hay sectores que van a ser beneficiados más que otros. Como ya les había comentado, los militares tienen que recibir si van y aportan 35 años a la AFP, deben recibir el 100% de su salario. Y eso es lo que justamente el sistema debería arrojar. Pero dado que la rentabilidad es tan mala, entonces logran alcanzar un 60, un 40% de su último salario. Entonces, el gobierno tiene que, a través del Ministerio de Defensa, pagar, poner la plata suficiente para que el modelo le arroje una pensión que equivalga al 100% de su salario actual. Entonces, básicamente los impuestos van a subsidiar, parte de los impuestos van a subsidiar las rentas de los militares. Entonces, los militares tienen asegurados el 100% de su jubilación. Y en algunos otros países, la policía tiene ese beneficio, tienen beneficio algunos diplomáticos y qué sé yo. Entonces, el gobierno empieza a volver a generar huecos fiscales por culpa de la jubilación. Y justamente todo este cambio era para evitar estos huecos fiscales, porque en el anterior sistema se basaba básicamente en entrada y salida de efectivo. O sea, no importaba cuánto ganabas, lo que importaba era cuántos aportaban para poder financiar a poca gente. Entonces, el otro sistema, el sistema de reparto, lo que trataba de equilibrar era la cantidad de gente que estaba activa con la cantidad de gente que estaba jubilada. Por eso, en el anterior sistema, la edad de jubilación era 65 años. No podía el Estado sostener una jubilación de personas que tengan menos de 65 años, porque el grupo etario, el grupo de gente que estaba entre los 58 años de ahora que se pueden jubilar hasta los 65 era tan grande y el hueco fiscal que podía consumir era tan grande que realmente no era sostenible económicamente para el Estado. De hecho, muy controversial, pero algunos querían subir 1 año o 2 años más a la jubilación para poder sostener el sistema anterior. Pero bueno, al final ni siquiera haciendo eso porque la pirámide se volcó, que tendría que haber, en la base tendrían que haber por lo menos unas 9, entre 7 y 9 personas para poder sostener la jubilación o los pagos de jubilación de 3 jubilados. Y al final esto se invirtió y habían como 6 jubilados por cada 3 aportantes. Entonces, el momento en el cual se hizo el cambio
todo el mundo aprovechó, todo el mundo que tenía la posibilidad de jubilarse se jubiló en ese momento, generando unas cargas excesivas al gobierno. Y estas cargas excesivas que va a mantener el gobierno para el anterior sistema, hasta que mueran todos los jubilados del anterior sistema, por lo menos tienen unos 30 años más, y con todos los avances científicos en medicina, posiblemente hasta un poco más, eh, pues tuvieron que poner un tope salarial a la gente que percibía una renta en el anterior sistema. Y también el mismo tope se le puso a la gente que se está jubilando en este nuevo sistema y que pertenece a la generación sándwich, que tiene parte en el anterior sistema y tiene parte en el nuevo sistema. Como les decía, esta generación sándwich tiene la suerte de poder contar con una jubilación más jugosa por el lado del anterior sistema que por el nuevo sistema, por el tema de la rentabilidad. Entonces, volviendo al artículo que les hablaba, esta persona, PhD de economía, decía, comparémonos con Noruega. En Noruega tienen los fondos de pensión más exitosos del mundo. Y la gente los noruegos que se jubilan, tienen las pensiones más jugosas y tienen realmente, esta gente se va a un país como España a vivir con su jubilación de Noruega y la pasa súper bien, ¿no? Pero lo que no se ponen a pensar es qué tipo de gobierno y qué tipo de política económica lleva Noruega y qué tipo de política económica se lleva en Bolivia. Y aquí yo voy a salir un ratito de la pantalla, stop share, y vamos a poner a la gente para que participe. Y ustedes díganme, en Noruega existe un sistema económico liberal, un sistema económico liberal. En Bolivia, a ver, vamos a ponerlo más ordenadamente. Proposición número 1. Noruega tiene un sistema económico liberal. Propuesta número 2. Bolivia tiene un sistema económico keynesiano. Proposición número 3. En Noruega funciona el sistema de jubilación por capitalización individual y en Bolivia no funciona. La pregunta que les hago, ¿qué es lo que ustedes cambiarían? Y aquí ustedes me van a poder entender porque están justamente tocando este tema. ¿Cambiarían el sistema de jubilación o cambiarían el sistema económico? Y ahí por favor, abran el micrófono y opinen. En realidad, bueno, el sistema económico y político, esa es nuestra propuesta, poder cambiar a un sistema de gobiernos limitados, mercados libres y respeto por la propiedad privada. Y justamente el tema de las jubilaciones y pensiones es propiedad privada, ¿no? Es un ahorro individual de cada uno. Y ese sistema de capitalización individual que teníamos antes, como bien tú decías, de la época de los neoliberales, bueno, está demostrado que funcionaba de mejor forma que el que ahora tenemos, porque ahí viene el gobierno estatista y como le encanta repartir lo ajeno, le mete la mano a los fondos de pensiones y da pensiones a gente que no tiene pensiones o que no ha trabajado y que podía tranquilamente haber aportado, sin embargo le quita a los que han trabajado para darle a los que no han ahorrado. Y obviamente eso es inmoral, es injusto, ¿no? Es una manera de robarle a la gente y de desincentivar además que la gente pueda ahorrar para su jubilación, ¿no? Porque obviamente, mira, hoy en día, sin ir muy lejos, todo el mundo, como estamos con la economía quebrada, porque justamente es socialista, ya si fuera liberal, tal vez la pandemia se hubiera manejado como en Uruguay, bueno, el resultado hubiera sido distinto y además, si la gente hubiera estado prosperada, el golpe y el impacto no hubiera sido tan fuerte como el que hemos tenido ahora, ¿no? Entonces, la conclusión básicamente es que sí cambiaríamos el modelo y el modelo económico, bueno, sería liberal, pasar de ese keynesianismo, de ese marxismo clásico a un modelo liberal, completamente liberal, de regular economía, bajar impuestos, respeto por la propiedad privada,
dar garantías a la inversión extranjera, Estado de Derecho, que funcione la ley, que funcione la justicia. Un país civilizado de primer mundo, ¿no? Porque estamos cada vez volviéndonos más salvajes, te diría yo. Estamos el año pasado a punto de perder la civilización, nos hemos agarrado prácticamente a pedradas y a palazos, porque, bueno, eso es lo que hace la izquierda, ¿no? La izquierda desordena, la izquierda prácticamente es desorden, es injusticia, es inseguridad, y todo en el marco del engaño y de la mentira, ¿no? Eso es lo que hace y lo ha hecho, digamos, en estos últimos 14 años en nuestro país y a nivel continental a través también del socialismo del siglo XXI del Foro de Sao Paulo, ¿no? Eso, querido Rodri. Sí. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, cuando nos han ofrecido los nuevos aportes, porque antes había otra modalidad, como tú ya bien lo debes saber, se nos decía que la empresa que se iba a hacer cargo de ello, además de tener una amplia experiencia, iba a capitalizar aquellos recursos en su momento cuando se estaban instaurando. Por eso es que se desecha la anterior, los anteriores aportes y tengo entendido que se vio por conveniente adecuarse e incorporarse a estas nuevas sugerencias, fundamentalmente de una AFP que tenía el control de las dos. Bueno, aunque al inicio creo que eran dos AFPs, o digo dos empresas que se hacían cargo de la jubilación. Después creo que quedó alguna al final, pero no había la tal capitalización. Además que esos son recursos que nos están descontando a nosotros, están descontándonos y obviamente tenían ellos que capitalizar, buscar mercados, pues que supuestamente eran empresas que tenían amplio conocimiento. No estaban haciendo un ensayo, sino que ya se habían hecho cargo en otros lugares del mundo de esta clase de jubilaciones, de este manejo de las jubilaciones. Así se nos ha hablado y se nos ha indicado que eso era mucho más favorable que los anteriores descuentos que estaban a cargo del Estado, etcétera, etcétera, los anteriores, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, y peor con este nuevo gobierno, se ha deformado todo aquello, ha incorporado personas que no tenían que incorporar, y son nuestros fondos. Yo no me explico por qué si yo no quiero entrar, me obligan. O sea, no sé esa clase de normativa. Son mis recursos. Por lo tanto, si yo quería sacarlos, debería sacarlos. ¿Qué pasó en mi caso? Eso voy a hablar porque yo también ya estoy jubilado de alguna forma, ya tengo esa edad, ya tengo los aportes. Y bueno, yo dije, bueno, quiero retirarlo, mi dinero, porque yo veía por conveniente poner en otro lugar. Y me dijeron, no, ya no puede. Ya cumplió con todos los aportes y tiene nomás que entrar. Y yo digo, ¿por qué deciden sobre mis recursos? O sea, no entiendo. Obviamente sabemos que estamos lamentablemente bajo una hegemonía marxista, en la cual el Estado hasta echó manos de tus recursos, no debiendo tomar aquello porque eso no le corresponde al gobierno. Pero ahí nos vimos perjudicados y yo ya un poco como que también trabajé mucho tiempo en el Estado, sabía cómo era la cosa, porque mayormente hemos estado bajo ese padrinazgo de que el Estado puede tocarnos, el Estado puede decidir sobre nuestros recursos, etcétera, etcétera. Cuando ha entrado esa AFP con las primeras explicaciones, se vio que iba a haber un mayor respeto, que la AFP iba a manejar con mucho mayor criterio el crecimiento y la remuneración posterior o la jubilación en forma mucho más favorable. Pero de un tiempo a esta parte hemos caído en el mismo círculo vicioso de tener una jubilación casi exigua en algunos casos, amén de lo que tú mencionas, los militares y que obviamente tienen que recibir apoyo del Estado porque seguramente no les alcanza. Pero el anterior gobierno al menos ha sido fatal, fatídico. Sin embargo, creo que si son mis recursos, ¿por qué me van a impedir? Es la gran pregunta que tengo. ¿Por qué me van a impedir decirme, ¿sabes? No quiero jubilarme aquí, quiero poner mis recursos en otro lado, donde yo sé que se van a capitalizar mejor, porque supuestamente estos recursos tenían que capitalizarse. La empresa española tenía que buscar precisamente los lugares donde iba a tener mayor rendimiento y para mí iba a representar una mejor rentabilidad. Pero no hay nada de eso y caemos
en lo anterior, en la misma mediocridad que teníamos antes. Solo eso, eso ya vivencialmente. Gracias. Estimado Ariel, quisiera hacerte yo una pregunta y un poco más allá. O sea, al final, ¿tú qué piensas? ¿Cambias el sistema? ¿Cambias la jubilación? ¿Cuál de las dos? Yo pienso que ya, si uno deja, y estamos hablando de una economía libre, eso estamos hablando y precisamente por eso estoy incorporándome a esta clase ya de pensamiento liberal. Deberían darme la opción, pienso yo, de decir, mire, tenemos esta propuesta, pero también hay, porque las financieras se van a abrir y qué sé yo, los seguros. Había un momento en que decían, sabes, mejor, yo me acuerdo, es mejor llevarlo a tal lugar porque ahí se va a capitalizar mejor. Supuestamente, no sé si era una de ese, otra que no sé ¿Vitalicia si era, o no me Provida? acuerdo. Sí, sí, posiblemente. Pero después se diluyó aquello. Entonces yo digo, ¿por qué? Y vuelvo a tener esta posición. ¿Por qué si son mis recursos ahorrados, fruto de mi esfuerzo, fruto de mi trabajo, me lo va a decidir un tercero? O sea, eso no lo entiendo. Está bien, sabemos. Es la hegemonía marxista. Es la hegemonía marxista, socialista, que hemos vivido durante todo este tiempo desde el MNR. Ya, así te voy a decir. Sí, tal vez Claro. un poco más antes, pero desde el MNR. Y ¿No? Entonces, bueno, ya deciden sobre tus recursos, entonces, por claro. lógica, consecuencia, Ahora, ¿quién puede decidir sobre tus recursos? Debería ser opcional, que me deben decir el gobierno, sabes, esta es la parte mejor, más bien darme mejores posibilidades, tal vez, para que yo decida. Pero esa es mi plata, son mis recursos, son mis descuentos, es el fruto, parte de mi trabajo. O sea, parte digo porque, bueno, no todo me descuenta, no me descontaba, obviamente. correcto. Entonces ahí es donde no entiendo, Ah, ahí es donde Ariel, tengo, como se dice, una maraña de sí, preguntas. quiero ir con el entusiasmo que tienes porque es muy interesante poder escuchar justamente a una persona que ha vivido especialmente el tema esto de la jubilación. Entonces, ¿tú crees que una AFP que está manejando un fondo que es un patrimonio autónomo, un fideicomiso, que un fideicomiso que es en realidad, entre comillas, de los bolivianos, que no es de los bolivianos en realidad, es del Estado en realidad, ese fideicomiso, ¿tú crees que esa forma que se enfocó en ese momento hubiera funcionado o preferirías que fuese como en Estados Unidos? ¿Cómo crees que en Estados Unidos tú dices, yo no quiero aportar, no voy a aportar para mi jubilación, o si quiero aportar, yo voy a la empresa que se me da la gana y va a ser privada y va a ser como si yo pusiera la plata en un banco. Y en el momento que yo quiera, yo puedo retirar la plata. Estoy en una emergencia como en el coronavirus, yo puedo sacar. Entonces, a lo que quiero llegar y lo que te quiero hacer también entender es que por más que parezca que en el gobierno del MNR con Gonzalo Sánchez de Lozada, en el 93, del 93 al 97 creo que fue, ¿no? ¿Fue realmente liberal Sí. esa actividad? ¿Tú volverías a eso? ¿Tú crees que esta actividad sería, pensando que el gobierno va a hacerlo bien, ¿tú crees que esto funcionaría? No, lo que sucede es que estamos hablando de eso desde mucho más antes. Y eso obviamente, si puedes ver en las mismas estadísticas, tampoco funcionó, porque los que tenían en esa época la jubilación recibían un porcentaje. Pero a partir, yo estoy hablando, a partir de la aparición de estas AFPs, que se han hecho Claro. cargo, uno era previsión, futuro, no sé, algo así era, ahí vino el cambio de discurso, en el Claro, cual pero dijeron, no, estas son tú crees que empresas las que a AFP son la nivel solución? mundial, Si las claro, dejaran dijeron seguir allá, así. así nos vendieron el charque. Estas Claro, son pero empresas que saben negociar en el mercado. sí, Por lo tanto, van a multiplicar saben, sus ingresos. El anterior ya es arcaico y sabíamos, saben, pero no sabíamos. les dejan, ¿no ve? Entonces, Pero ese era el tú, discurso tú crees que las en AFP son una esencia, solución? ¿O claro, en realmente esencia, que los otros eran expertísimos en hacer crecer. Era diferente. Ahí Arielito, era lo Arielito, favorable. escucha la pregunta, te está haciendo una pregunta. Escucha la pregunta y respondele de manera puntual, objetiva, por favor.
Sí, 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 sí. Sí, La, sí, la, adelante. la, la pregunta en realidad, querido Ariel, tenemos por si acaso 3 minutos. ¿Tú crees que las AFPs, como están diseñadas, funcionan? ¿Tú crees que realmente funcionan? ¿Tú crees que No, ahora no, ahora después son una cambios. organización, déjame terminar la pregunta, por favor, una organización que está controlada por el Estado, ¿funciona? O sea, que tiene una regulación, ¿va a funcionar? No, no, pero que tengo entendido que cuando entraron las AFPs no iban a tener esa clase de control ni de No, inmiscusión sí así tenía, tan fuerte sí tenía. del Estado. La cosa es que con los cambios de Lo que pasa es que gobierno y nos ha mareado demás, la perdiz. Ariel, nos ha ahí se ha mareado la deformado. perdiz. ¿Por qué? Porque, no, porque uno Por de eso, los nos han temas mareado. de Gonzalo Sánchez de Lozada, dos cosas que no hemos entendido bien. No hemos entendido bien qué era la capitalización y no hemos entendido bien qué Ujú. eran las autoridades que iban a jugar un rol más importante dentro de la economía. En realidad, lo que estaba planteando Gonzalo Sánchez de Lozada era un paso para poder ir hacia al liberalismo. En realidad, en lo que estábamos en ese Sí, momento y que nos parece súper liberal y que, o sea, nos estalla la cabeza pensando que era el liberalismo puro, en realidad es un paso intermedio para poder ir hacia el verdadero liberalismo. No debería nadie decirte qué hacer con correcto. tu plata. Tú ganas 10,000 bolivianos, ok. Aquí están tus 10,000 bolivianos. Y tú, de tu Ujú. voluntad, debes poner esa plata para tu jubilación, porque tú Correcto. tienes la sensación de que cuando seas viejo no vas a poder, pues, valerte de ti mismo, no vas a poder trabajar. Entonces, no deberían ni siquiera regularlas. Nadie debería decirles Correcto. qué hacer. Correcto. Es más, si tú Exacto. ves que esa empresa donde tú pones esa plata no está muy bien, dices, ¿sabes qué? No está haciendo bien tu trabajo, me la llevo y me la llevo a la otra. Entonces, Correcto. ¿qué es lo que realmente regula al que genere una buena rentabilidad? Lo que genera una buena rentabilidad va a ser la competencia. La competencia, Correcto. porque vas a tener no dos. ¿Por qué dos? No, pues no. Que entren cuando quieran y que se salgan cuando quieran. Si el que no hizo bien su trabajo no lo hizo bien, entonces, pues aquí que muera la bala y se va a su Así casa. es, mis Correcto. amigos. Ok, listo, estamos empezando a grabar nuevamente. Aquí está nuestro amigo Ariel. Realmente ha sido una charla que despierta muchas pasiones y de verdad para todos entran muchas pasiones. La jubilación termina siendo el termómetro de cómo está nuestra economía. Si nosotros no podemos jubilarnos, básicamente, o estamos con una jubilación muy mala, básicamente no está bien nuestro sistema, no está funcionando bien nuestro sistema. Se requiere una reforma mucho más profunda que la que se hizo en el 93. La del 93 fue revolucionaria, pero imagínense una reforma mucho más profunda donde se pueda liberar mucho más el mercado y donde la libre competencia rija, donde el empresario y sus ganas de triunfar, sus ganas de poder ganar plata, sus ganas de tener más cosas, puedan darnos a nosotros justamente ese bienestar. Y aquí voy a compartirles justamente esto de aquí que les quiero presentar y les quiero mostrar no lo he hecho yo, esto es copy-paste de un folleto que ha sacado la APS el 2018, si no me equivoco, donde destaca las bondades, supuestamente las bondades del sistema de jubilación actual. eh, Hace una relación o sea, del total ganado versus lo que se va acumulando en nuestro estado de cuenta. Y aquí muestra un poco cómo, esto es un ejemplo de una persona
cómo ha ido evolucionando su salario, ¿no? Miren, aquí en el 95 empezó con 133 bolivianos, que era el mínimo. Y de esa forma fue subiendo, 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 hasta que terminó con 6.000 bolivianos aproximadamente por el 2017, 2018, por ahí más o menos. Y con esto, con este salario y con esta densidad de aportes, esta persona se está jubilando. Estamos hablando de 95 al 2005 son 10, al 2015 son 20 y aquí hasta el 2018 son unos 23 años más o menos de aportes. No es, a ver, no, 2005, 2015 y 2035, 2025 debería ser 35 años, ¿verdad? Entonces, primera mentira que encuentro yo dentro de esto es que nos dice que es de 35 años la densidad de aportes, cuando en realidad es de 25 años la densidad de aportes de estos ejemplos que nos muestran. Y aquí va el primer ejemplo, ¿no? El primer ejemplo es de un trabajador del magisterio. Este trabajador del magisterio que ganaba supuestamente estos 6.500 bolivianos, termina con un monto de jubilación de 1.037 bolivianos, donde su CC mensual, la parte que aportó al anterior sistema, eran 379 bolivianos y la fracción que daba la AFP eran 658 bolivianos. O sea, es una persona que aportó muy pocos años al anterior sistema. Y por eso su pensión o su compensación de cotizaciones, la parte amarillita que ustedes ven en la pantalla, es tan chiquita. Y esto básicamente hacía que su sueldo la pensión que iba a recibir iba a ser del 16% de esos 6.244 bolivianos. Entonces, aquí no está mostrando la bondad de tener eh, un sistema de jubilación que funcione por la rentabilidad y por la competencia libre que podría haber en el mercado, sino aquí lo que está mostrando es la bondad de tener un fondo que subsidie las jubilaciones, especialmente de los que están dentro de de la base de los, aquí otra persona más que está entrando, de la gente que está en la base de la economía, ¿no? Entonces, le subsidia hasta un 67% la fracción solidaria, o sea, lo que nosotros tenemos que aportar adicionalmente, ese 2% que aporta el empleador, 3% que aporta el empleador, más el 0,5% que nosotros aportamos de nuestro sueldo, que no va a ningún beneficio nuestro, ni siquiera a un seguro por si acaso, se va a este fondo, va a subsidiar principalmente magisterio, en este caso. No se movió, ¿no? Ahí está. Trabajador de salud. El segundo caso que les hablaba la anterior sesión. Otra persona que también estaba con un promedio salarial similar de 6.384, con supuestamente 35 años de aportes, lo cual hasta ni siquiera saben hacer gráficas para poder mostrar las cosas como son, ¿no? Con lo que logró juntar en su estado de cuenta, en este caso podía llegar hasta el 21% de su salario. Con el fondo solidario llega al 66%. Tercer caso, un minero. Este minero tuvo una densidad de aportes de 34 años. Y su salario era de 2.220 bolivianos, o sea, estaba un poquito más arriba del salario mínimo en el 2018, no mucho más, pero estaba por encima. Y lograba solamente jubilarse con el 25% de su salario. Ahora, dense cuenta, el sistema no está funcionando y tiene que ser subsidiado, o sea, la gente de la pirámide, los que están en la base de nuestra economía,
magisterio, salud, mineros, etcétera, no están recibiendo el 70%, ni aunque trabajes 35 años, como dice aquí. Otra persona más está entrando. Entonces, no funciona el sistema. ¿Por qué no vuelven al anterior sistema? Hay que volver al anterior sistema, si el anterior sistema era mejor. Se subsidiaba el 100% o el 80% o el 70% del anterior sistema. Solamente había que aportar durante 30 años y ya está, el gobierno te subsidiaba. Nos están haciendo subsidiar a los trabajadores, a los que estamos en la parte media de la pirámide de la economía, y que somos básicamente la parte formal y los que realmente aportamos. El minero aporta a la economía, el campesino aporta a la economía, toda esa gente en realidad no trabaja lo suficiente para poderse jubilar, pero aún así el gobierno insiste en tener que darles los mismos beneficios para la gente que sí aporta. El campesino nunca aporta, pero también se recibe los subsidios del gobierno. Entonces, aquí en realidad no está fallando el sistema de jubilación. Lo que está fallando es el tema económico. ¿Por qué? Porque no hay la suficiente rentabilidad. Y lo que no dice el folleto este de jubilación de la APS es por qué los sueldos están tan bajos. Y aquí es lo que les mostraba en la anterior sesión, cómo la rentabilidad de las AFPs ha empezado a subir conforme pasaba el tiempo hasta que llegó el 2003. Llegó el 2003, la gente no estaba conforme con el sistema, hubo todo el tema de Octubre Negro, etcétera, y de ahí todo cambió, todo el sistema económico cambió, o cambió la dirección hacia donde se quería llevar. Gonzalo Sánchez de Lozada fue, como podríamos decirlo en la Biblia, fue un tibio. Si iba a hacer reformas, las debió haber hecho bien, nunca las hizo bien, las hizo a medias. Debería haber sido liberal total. Sin embargo, los políticos solo responden a sus intereses personales e intereses donde puedan capitalizarse políticamente. Por lo tanto, no le convenía ser totalmente liberal. Tenía que encontrar un punto intermedio donde pueda más o menos aplicar todas estas medidas. Entonces, por eso fracasó. Si Gonzalo Sánchez de Lozada hubiera sido firme y hubiera llevado la economía al verdadero liberalismo, el sistema hubiera funcionado como funciona en Estados Unidos. El problema es que nosotros siempre buscamos respuestas a medias, siempre buscamos respuestas a medias. Lo mismo ha ocurrido en Argentina. Otra persona está ingresando. En Argentina, ¿qué es lo que ha ocurrido? Macri, ¿por qué ha tenido tal fracaso Macri políticamente? Porque también ha sido tibio, porque los ajustes económicos que tenían que hacer en Argentina tenían que ser sí o no, no un progresismo al sí al sí. El progresismo lo ha matado a Macri políticamente, económicamente a la Argentina y económicamente, básicamente, a todo su sistema de jubilación y pensiones. Están volviendo han tenido que retroceder al estatismo. Han tenido que decir las AFPs no funcionan, va a volver el Estado y si tú quieres mantenerte en la AFP, bien por ti, pero también puedes volver al Estado y el Estado va a hacerse cargo de las jubilaciones. El Estado no debería hacerse cargo de las jubilaciones. Cada uno debería hacerse cargo de las jubilaciones. Simplemente uno debería mostrar y decir, mira, a tu empleador, yo he pagado mi jubilación el anterior mes, estoy pagando regularmente, así que no deberías descontarme, yo puedo hacer lo que quiera con mi plata y dirigirla a donde quiera. La cuestión empeoró, todo no solo desde el 2006, es decir, desde el 2006, como ven,
la caída libre de las tasas desde el 2006, estos 14 años, fue mucho más pronunciada. Fíjense que llega hasta el 1 punto y algo en el 2018, cuando fue el pico más bajo. Pero vamos incluso un poquito a ver esta gráfica. Y no son ni siquiera son mis gráficos. Son los gráficos que yo recibo del boletín de la bolsa, porque estoy suscrito a los boletines de la Bolsa Boliviana de Valores. Y esto es información oficial de las AFPs. 2018, ustedes díganme, ¿cuánto ha sido la rentabilidad del 2018, diciembre de 2018? 1 punto. 50. O sea, con 1.52, ¿tú crees que vamos a creer el cuento de que las AFPs manejan mejor el dinero? Y aquí viene mi segunda crítica. Las AFPs están obligadas a realizar todas sus operaciones por medio de bolsa. Tienen que ser bursátiles. ¿Por qué carajo tienen que ser bursátiles? ¿Por qué no puede ir y abrir un DPF directamente? Tiene que la agencia de bolsa abrir el DPF y el DPF recién se lo puede vender a la AFP. Hemos generado una pérdida de por lo menos 2, 3 o 4% de nuestra rentabilidad por tener agentes intermediarios. Porque las AFPs no pueden invertir directamente en un banco, en un DPF. Tienen que hacerlo a través de bolsa. Por eso es que la Bolsa Boliviana de Valores ha ganado tanta plata durante estos últimos 15 años. Tiene un edificio enorme y carísimo en la avenida Arce. Ustedes no sé si se han dado cuenta de ese edificio que tienen ahí, donde está la EDB+, que es la entidad de depósito de valores. O sea, ha corrido tanta plata que obviamente solamente por comisionar el tema de las transacciones, la bolsa se ha hecho pues, pero un montón de plata. Si las AFPs prescinden mañana mismo de la bolsa y pueden hacer sus transacciones directamente, nuestra rentabilidad sube inmediatamente de este 3.58 o 4.87, digamos que esté, sube inmediatamente a un 6%, solamente por hacer eso. Solamente por hacer eso. Entonces, ¿qué está matando nuestro sistema? La regulación. AFP tienes que hacerlo solamente por la bolsa. ¿Por qué? Porque queremos tener un mercado de valores que sea más o menos solvente. Entonces, por eso es que tienes que invertir todo por bolsa. A las aseguradoras también las obligan a hacer todas las inversiones por bolsa. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los aseguradoras? Han dicho, ¿sabes qué? No es negocio ahorita meterse a la bolsa porque con esas tasas es una huevada. Entonces, han gestionado justamente la vitalicia con la APS, una resolución que les permite hacer inversiones en bienes inmuebles. O sea que ahora las aseguradoras, su mejor negocio es hacer construcciones. Y tú, Fernando, no me vas a dejar mentir. La Vitalicia es un jugador muy grande en el mercado de las construcciones. No sé si puedes comentarnos algo sobre eso. No, totalmente. Justamente nosotros estamos ahorita ofertándoles productos de madera porque ellos se han metido a construir y por ejemplo, generan una rentabilidad, yo te diría, del 100% sobre su inversión, porque el costo con el que ellos más o menos construyen debe estar bordeando los $500 el metro y venden a 850, $1,000, incluso un poquito más. Entonces, ellos generan un retorno sobre su inversión del 100%, ¿no? O sea, Ahora, imagínate. Fernando, quiero Sí. hacerte otra pregunta. ¿Has leído el objeto social de la aseguradora? ¿Cuál es su objeto social? Ofrecer seguros, vender seguros. Ese es su objeto social. ¿En qué lugar del objeto social de una aseguradora dice tú puedes hacer negocio de bienes inmuebles? ¿Dónde está? ¿Por qué les están dejando a las aseguradoras hacer eso?
Las aseguradoras tienen que meterse a lo que tienen que hacer. Ellas tienen que vender seguro y tienen que comisionar por el seguro. Mira, los bancos, digamos, los bancos comerciales tienen un gran problema porque hoy en día es muy difícil acceder al crédito. O sea, el crédito se ha vuelto algo muy complicado de obtener ya a través de los bancos, porque hay un problema de descalce de plazo, se llama. ¿Qué significa esto? Los ahorristas van, ponen su plata en el banco, pero como tenemos una economía más basada en el consumo, en el endeudamiento, hoy en día ahorrar es un lujo, es muy difícil. Y viene una pandemia y toda la gente saca su plata del banco para vivir. Ya, sin embargo, obviamente, esa plata el banco la hace trabajar y acomoda créditos, ya, pero estos créditos son a corto plazo, Sí. justamente por este problema. Ya, por eso es que estos fondos como la Vitalicia, ya normalmente en otros países vos puedes escoger los planes de jubilación, decir, mira, si vos agarras y trabajas 10 años con nosotros, te damos una tasa, no sé, digamos del 5%. Si estás 20 años, 10. Si estás 30 años, 30% sobre tu inversión. Entonces, eso te motiva a ti a ahorrar a largo plazo, porque además es un ahorro para tu jubilación. Y eso permite a estos fondos, a estas AFPs, no, a estas empresas tipo Vitalicia, a poder ya hacer trabajar ese dinero. Y es correcto, porque ellos están para hacer trabajar ese dinero o para acomodarlo a través de la banca y solucionar este problema de descalce financiero. ¿Cuál es el problema? ¿Ya? Ok, volvemos a grabar y ahí la última parte de la presentación les quiero mostrar. Habíamos hablado sobre el tema de rentabilidades. Ok. Entonces, habíamos hablado sobre lo que pasaba con los casos que eran, digamos, de la base de los jubilados o de los aportantes. ¿Qué es lo que pasa con una persona que está en la mitad de la pirámide económica? Una persona que tiene un promedio salarial de 8.000 bolivianos, que realmente ha aportado 35 años. Veamos qué es lo que en realidad va a pasar si nosotros aportamos 35 años. Y estoy hablando de que acabemos, digamos, empecemos con unos 2.000, 3.000, como es lo que normalmente empieza una persona administrativa entrando a un cargo de analista, de asistente, etcétera, y trabaja 35 años y termina con unos 15.000 bolivianos de sueldo. En ese caso, hablamos que el promedio salarial de toda su vida laboral va a ser de 8.000 bolivianos. ¿Sí? Habiendo aportado 35 años. O sea, la curva de su salario, que es lo que veíamos aquí al principio, aquí veíamos que va ascendiendo todas las curvas de todas las personas, porque van mejorando, van subiendo de cargo, etc. Entonces, pensemos que en otra escala, empezó con unos 2.000, terminó en unos 14.000, y si sacamos un promedio, entonces esta persona tuvo un promedio salarial de toda su vida de 8.000 bolivianos. Entonces, esta persona lo que busca es tratar de reducir su salario promedio de los últimos 2 años a través de aportes como afiliado independiente. Y de esa manera, entonces, baja su salario promedio y puede jubilarse antes de los 58 primero, y con aproximadamente el 40% del promedio salarial. Es lo que sucede. ¿Debido a qué? Debido justamente a las rentabilidades, ¿sí? A la rentabilidad de las AFPs. Así que si tú como trabajador administrativo has terminado más o menos con ese tema, entonces tú vas a recibir, si tenías un promedio salarial de toda tu vida laboral, vas a terminar con una jubilación de 3.095 bolivianos. ¿A qué vas a aspirar? A que te suban a los 4.200 bolivianos,
que es el límite superior en la tabla del cálculo de la pensión solidaria. Así que, por más que tú aportes 35 años al sistema de jubilación, puedes aportar 50 años, todos, pero absolutamente todos, vamos a terminar con una pensión solidaria, con una pensión de 4.200, un poco menos. Por más que hayamos ganado durante 10 años 15.000 bolivianos, el deterioro que se genera por las rentabilidades tan bajas y haber llegado a 1.5, 52% de rentabilidad, básicamente con la plata que tú pones, o sea, era mejor ponerlo en, ya no sé, eh, hasta una caja de ahorro te daba más plata que la AFP. Hay Eh, posibilidades de hacer, obviamente, aportes en otros lados, pero lo último que les quiero mostrar es qué es lo que se debería hacer, qué es lo que deberíamos hacer nosotros con el sistema de pensiones. Si no podemos cambiar el sistema, por lo menos cambiemos las cosas que podrían liberar la jubilación. Eso significa cambiar parte del sistema, pero no todo. Libre elegibilidad de jubilación. O sea, tú podrías o deberías poder elegir si quieres entrar a las administradoras o si quieres agarrar tu plata y ponerla en una institución especializada en jubilaciones en el extranjero. Tú deberías poder hacer lo que se te dé la gana con la plata. No deberían decirte qué hacer con tu plata. Lo que sí deberían decir es, mira, ¿sabes qué? Mínimamente tú tienes que pensar en tu jubilación, así que yo te pido que tú tengas un plan de jubilación y que cumplas tu plan de jubilación. Si no, yo te retengo el sueldo. Entonces, si tú cumples tu plan de jubilación donde tú quieras y haces como tú quieras, básicamente, entonces, la, la competencia es la que va a regir. Y cuando el tema es privado, entonces, y no hay controles, y no hay una superabundante regulación encima, entonces no hay superadministradores. Tenemos superadministradores como las AFPs, o sea, en entonces, pocas palabras, querido Rodrigo, si me permites, sí, adelante. el hecho de que el Estado se haya metido a regular, haya generado una gestora y demás cosas, ya ha significado básicamente que el rendimiento que debería ir a los ahorristas, bueno, se escurrió por algún lado, le cayó a los estatistas, le cayó a los bancos, algunos gestores ahí se aprovecharon, algunos empleados de la FP se hicieron ricos de la noche a la mañana, y los únicos verdaderamente perjudicados son los ahorristas, porque ahí vemos que Ujú. con suerte te pagaban 1.5%, una tasa miserable que no llega a ser ni el 10% de lo que era antes con un modelo, imagínate, neoliberal. Ahora, yo No es, quería reforzar no era- este tema, ahí sí tengo reforzar que este tema. discrepar contigo. No era Dime. neoliberal el sistema del 2003, del MNR. No era neoliberal. Nunca fue. Bueno, así se llamaba, ¿no? Digamos, Claro. yendo a lo pragmático, se llamaba neoliberal, era más neo que liberal para mí, como tú bien decías, fueron reformas tibias, deberían haberse liberado totalmente y ese fue uno de los grandes motivos por qué fracasaron, justamente. Pero acá, a ver, poniendo el ejemplo un poco de la vitalicia del que estábamos hablando, Rodrigo, ya a la larga, el hecho que la vitalicia, por ejemplo, con todos estos recursos, ellos tienen la posibilidad de poder ofrecer planes. Ya, como te digo, planes a corto viene a ser unos 10 años, mediano, 20, y largo plazo, 30 o 35 años. Ya, qué interesante que con esa plata ellos puedan meter el dinero, sea el rubro que tú quieras, ya pues sea la construcción, podría ser, no sé, la parte forestal, agroforestal, donde quieras, pero con la suficiente habilidad para poder generar
rendimientos, imagínate, hermano, del 100%, sea el 50, sea el 70, lo que tú quieras, ¿ya? En el rubro que le permita, obviamente, generar mayor rendimiento. Eso se llama eficiencia, ¿ya? Y obviamente a ellos les es tan buen negocio, porque están prácticamente haciendo plata con dinero ajeno, que tranquilamente por seguir recaudando fondos podrían llegar a pagar un 10, un 15, un 20%, y el tipo más eficiente podrá competir por tasa de interés. En realidad acá la competencia va a ser quién me paga mejor tasa, obviamente una empresa solvente y digamos que pueda responder por mis ahorros, pero eso generaría un efecto multiplicador, es lo que hace rato hablábamos. Mira, la banca es ineficiente, la bolsa no sirve para nada, y no tiene esa capacidad de poder financiar a otro ente muy importante que es el empresario, el emprendedor, porque cuando tú te financias muy a corto plazo, porque el banco no te presta, a no ser que sea para vivienda, pero para un negocio no te presta a muy largo plazo. Entonces, no te permite industrializarte porque te presta un pequeño capital operativo, ya que no te permite comprarte una maquinaria que tú la puedas pagar a 15 o a 20 años, ¿ya? Y con ese capital operativo, además con tantas cargas sociales, tributarias, tú no puedes generar mucha riqueza, menos si no tienes una industria propia, tienes que acudir al único que tiene, no sé, algo de industria y que además está saturada. Entonces, tú vas generando limitantes también en el sector empresarial. Entonces, podría ser una buena manera, ya esta, porque imagínate, si tú duplicas, o sea, el rendimiento lo generas 100% sobre tu inversión, ya el capital del ahorrista va a estar seguro, porque ese otro 100%, el inversionista, la empresa que hace las inversiones, podrá buscar mejores rendimientos. Sabemos que a mayor rendimiento, mayor riesgo también, pero a la larga es plata que ha ganado y que la puede perder. No la va a arriesgar de igual forma la plata que algún momento la tiene que devolver, como la del ahorrista. ¿Ya? Y esto genera una suerte, hermano, de libre mercado, donde también financias los proyectos, financias los emprendimientos, la cosa va mejorando, el país se va industrializando. Hoy día la banca no tiene este tipo de productos que nosotros como empresa, por ejemplo, necesitamos. Nos hemos tenido que financiar de fundaciones, de otro tipo de organizaciones financieras que te cobran una tasa brutal de un 15, 20%. Entonces, para el empresario, capitalizarse hoy en día es muy difícil. No tienes grandes accesos a financiamiento. Y esta podría ser una gran solución para romper con ese descalce de plazo que te mencionaba hace rato, porque vos el capital operativo te lo financias con el banco, pero un capital, digamos, para generarte activo fijo, maquinaria, equipamiento, te lo podrías generar a través de estos fondos de inversión, de estas empresas como la Vitalicia u otras, o a través de la bolsa, que si funcionara, pero para mí no funciona, no sirve para nada la bolsa, ¿ya? Y bueno, resuelves el problema y vas industrializando la economía, vas industrializando el país, el empresario puede crecer, puede capitalizarse, el tema financiero no llega a ser un gran limitante como lo es hoy, y bueno, la economía comienza a funcionar, ¿no? Entonces, me parece una gran solución liberar el mercado de los ahorros y que no se beneficien simplemente los estatistas, los burócratas y algunos cuantos de delincuentes más que se hacen plata, y encima no te dan ni siquiera el capital que tú has invertido. Lo que tú mencionabas hace rato, o sea, si vos ahorraste solo tu capital poniendo 1,000 bolivianos mensuales, se hizo $70,000, al final no te los van a dar los $70,000. Te van a dar tal vez 50 y con unos supuestos intereses llegarás a 60, no sé, pero te están robando plata de tus bolsillos, en pocas palabras. Ni siquiera es que estás dejando de ganar, no, lo que has ahorrado te lo están robando, ¿no? Entonces, si sumas lo que te han robado de tu ahorro más lo que has dejado de ganar, tú podrías haber probablemente duplicado tus ahorros y tener, como bien decíamos hace rato, Rodrigo, una jubilación realmente digna. Pero como los estatistas te quieren pobre y miserable, te roban los ahorros de toda tu vida, ¿no? En conclusión. Bueno, eso quería aportar, hermano. Ok.
Son pocas láminas ya para mostrar. Eh, Obviamente lo que tú decías, simplemente leer la lámina, la ineficiencia en el manejo de los recursos en manos de cualquier gobierno, ya sea de izquierda o de derecha, siempre va a ser improductivo, como decías. Si tú dejas que las jubilaciones sean manejadas por el gobierno noruego, va a fracasar, porque los estados no saben manejar la plata. Los que saben manejar la plata son los financieros, son fondos privados. Entonces, no debe tocar el gobierno, no debería ser regulado el sistema de jubilación, no debería tener ninguna regulación, no debería prohibirse eh, que se pueda invertir en el extranjero, ¿no? Que es una de las conclusiones que tengo acá. Eh, Deberíamos volver a contar con seguros previsionales privados que ofrezcan la mensualidad vitalicia variable, que es lo que tenía antes la ley 1732. ¿No? La 1732 podías escoger entre o la AFP o la vitalicia, ¿no? La AFP futuro, la AFP previsión, la vitalicia o provida. Y te daban, aseguradoras te daban, realmente les daban dolores de cabeza a las AFPs. Daban una rentabilidad y una pensión competitiva respecto al sistema. Obviamente, esto generaría para que, base a los aportes realizados a la CFP y aportes realizados libremente por nosotros, incrementen el monto de población. Apertura del mercado de los fondos de inversiones internacionales. O sea, que vengan aquí. ¿Por qué les tenemos que tener miedo? O sea, ¿por qué tenemos que mandar la plata hasta Estados Unidos o otro lado? Que BlackRock, o cualquiera de estos bancos grandes que te ofrecen también planes de jubilación, los 400K o los 500K, etcétera, que podrías tener tú unos planes de jubilación muy interesantes. ¿Por qué no tienen oficinas aquí en Bolivia? Si nosotros les damos la oportunidad de que vengan y que compitan con nosotros, posiblemente ya ni siquiera necesitemos AFPs. Vamos, 9. Entonces, también deberíamos poder tener la posibilidad de transferir nuestros aportes a cualquiera de las AFPs o cualquier fondo internacional que tú tengas preferencia, con los planes de pensiones que justamente aquí dice, mejor te convengan. Poder generar libre movilidad de capitales, ¿sí? Pudiendo el aportante extranjero o boliviano llevar su capital a fondos de pensión en cualquier otro país que resida. Es decir, en otras palabras, la normativa vigente que existe, que tú puedes, si tú vas al extranjero a trabajar, tú deberías poder llevarte tu plata. Sin embargo, esto ha sido también tabeada por la PC y ha sido ni siquiera derogada. En realidad no lo aplican. No hay aplicación de la norma. La norma está ahí, puedes llevarte realmente tu plata al extranjero, a otra FP en el extranjero, pero la APS no ha generado los manuales ni la normativa más finita, dándole a las AFPs la posibilidad de poder crear el procedimiento para hacer eso. Pero la normativa está, y está desde hace 17 años. Otras mejoras para poder acortar tiempo y monto de jubilación. Con las rentabilidades actuales, podríamos tal vez subir un poco las rentabilidades en el corto plazo, pero no va a ser suficiente. Tenemos ya un daño hecho por 10 años. Entonces, o duplicamos la rentabilidad o duplicamos el aporte. Entonces, si duplicamos el aporte patronal, tendría un efecto duplicador inmediato en el monto de nuestras pensiones. O sea, a nosotros que nos descuenten el 10%,
y que el aporte patronal sea otro 10%. Esa es la única forma para que en este sistema keynesiano pueda funcionar la jubilación. O sea que en vez de aportar el 10%, se aporte el 20% sobre el salario base. Pero ese Eso, es el problema, ese problema podría generar un quiebre a las empresas, ¿no? claro, caemos nuevamente en los otros efectos, pero si queremos que la persona tenga una jubilación, por lo menos tenga una jubilación, en este sistema keynesiano tendríamos que duplicar como lo hacen en Perú. En Perú, tú no aportas el 12.71% como aquí. Allá en Perú, por ejemplo, aportas el 25% de tu sueldo que se va a los aportes tanto de seguridad a largo plazo como de seguridad a corto plazo. Hablo de jubilación y hablo de salud. O sea, ahí en Perú no hay aportes patronales, todo se debita de tu sueldo. Entonces, la única forma que ellos han visto para mantener también su sistema, que tampoco es tan liberal, es crear un aporte mucho más fuerte para que las AFPs puedan generar esa jubilación. Y en Perú se jubilan con una rentabilidad tan mejor que acá, pero porque además es por el aporte extraordinario que realizan, ¿no? Nos queda poco tiempo, querido Sí, Rodri. y ya ¿Será que acabé. podemos hacer? Ya, Y adelante, adelante. con estas cosas podrías tú bajar la jubilación incluso a los hombres a 50 y a 45 años mujeres. Una cosa importante que ya hablé, eliminar los intermediarios. De esa forma, las AFPs podrían invertir de forma directa y podrían subir su rentabilidad inmediatamente, eliminando la comisión de los intermediarios. Eh, obviamente, ya les he explicado cuáles son las causas, por qué los intermediarios están causando un daño económico con su participación directa en las transacciones en las AFPs. Esto podría realmente ahorrarnos 5 años o un 30% de rendimiento percibido anualmente por los ahorristas de las AFPs. Reformar el Fondo Solidario sin las discriminaciones actuales, sin los actuales favoritismos que la ley otorga, especialmente a los mineros, y que este beneficio llegue a todos por igual. Y esa es la presentación que hice. Bueno, si Excelente. ustedes quieren preguntas, bueno, podemos hacer otra sesión, podemos abrir unos Eh, minutos si quieren. si me permite, Sencillamente, antes que nada, querido Rodri, agradecerte, hermano, por tu tiempo. Han sido muy, muy ilustrativa la presentación, esta, la anterior, y bueno, la paciencia que has tenido de grabar el video, hermano, agradecerte enormemente tu esfuerzo. Muchas gracias por prácticamente validar la tesis que nosotros como liberal manejamos, ya que tiene que privatizarse las pensiones y jubilaciones, tienen que ser sí o sí privadas para que nos dejen de robar, nos dejen de meter la mano,